Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Shavua Tov, muy buena semana para todos. Hoy es lunes 9 de diciembre, 8 del mes de Kislev. Llevamos 430 días de guerra con 100 rehenes todavía en la Franja de Gaza. El viernes, cuando nos despedimos, Bashar al-Assad era presidente de Siria y su familia presidía ese país con una tiranía cruel desde hacía 53 años. Volvamos hacia atrás en la historia. Todo comenzó en marzo de 2011 en Dara, en el área suroeste de Siria, a 13 kilómetros de la frontera con Jordania. Por aquel entonces, y en el marco de lo que se dio en llamar la Primavera Árabe, comenzaron las protestas sociales allí en esa localidad en reclamo de mejores condiciones de vida, de mejorar la economía del país, de hacerla más equitativa, de tener más en cuenta a la población desaventajada y el fin de la tiranía de la familia Assad. El 6 de marzo de 2011, unos adolescentes de entre 14 y 15 años de edad escribieron un graffiti que decía: «Es tu turno, doctor». O sea, Bashar al-Assad, que era oftalmólogo, iba a ser el próximo, según ese graffiti, en caer en esa serie de dictadores de Medio Oriente que estaban cayendo, como decía, en el marco de la Primavera Árabe. Los adolescentes fueron arrestados y torturados y entonces comenzaron las protestas populares más fuertes y cuando la presión hizo que los liberasen, las protestas en realidad ya se habían empezado a extender a otras localidades de Siria y llegaron hasta Damasco. Frente a la creciente represión, los grupos opositores formaron milicias armadas para enfrentar al gobierno sirio, fueron tomando territorio y así comenzó la guerra civil. Después se sumaron grupos yihadistas y organizaciones terroristas de corte internacional, Al-Qaeda, ISIS, la Organización Estado Islámico y otros factores. Rusia, Irán, Hezbollah, Estados Unidos, Turquía, los kurdos. Fueron largos años de guerra civil que dejó más de 500.000 de ciudadanos sirios masacrados, especialmente por su propio gobierno, y 14 millones entre refugiados y desplazados. Los rebeldes finalmente permanecieron en Idlib, en un área que Assad no dominaba. Desde allí, hace 10 días, partieron y tras un avance que hoy los medios internacionales califican de fulminante, a primera hora de ayer domingo llegaron a Damasco y declararon la capital libre del régimen de Bashar al-Assad. Veamos cómo lo reflejan hoy los diarios aquí en Israel. El diario Maariv titula Un nuevo Medio Oriente y en la bajada dice: al término de un ataque relámpago que tomó apenas una semana, fuerzas rebeldes encabezadas por Abu Muhammad al-Julani tomaron Damasco y provocaron formalmente la caída de Assad después de casi 60 años, dice el diario. Maariv también menciona en su tapa de hoy sobre este señor que se perfila como el líder de el terremoto de grandes dimensiones que sacudió a Medio Oriente y yo diría que al mundo entero, Abu Muhammad al-Julani. Hablamos de un hombre que comenzó a activar como yihadista a los 20 años de edad y, a pesar de ser sirio, subió muy alto en la escala de mando de ISIS, de la Organización Estado Islámico en Irak, un logro poco común en esa organización, dominada por iraquíes, pero también para la cual la lealtad es una obsesión. Cuando tenía 30 años, fue enviado por el entonces líder de Al-Qaeda en Irak, Abu Bakr al-Baghdadi, fue enviado, decía, a Siria para establecer una filial de Al-Qaeda en Siria aprovechando la guerra civil. Al-Julani creó y estableció el Frente al-Nusra, la filial de Al-Qaeda en Siria. Cuando en el año 2013 Abu Bakr al-Baghdadi dejó Al-Qaeda
y creó ISIS, la organización Estado Islámico, al-Yulani rechazó que su grupo fuera absorbido por ISIS y juró lealtad a Al-Qaeda. Unos años después también se separó de Al-Qaeda y el Frente al-Nusra siguió creciendo, absorbiendo otros grupos, otros combatientes extranjeros que llegaban de todo tipo de lugares del mundo y se convirtió en Hayat Tahrir al-Sham, la organización que finalmente provocó la caída de Assad. Allí vemos a al-Yulani caminando por las calles de Damasco después de la caída del presidente Assad. Hoy en día se presenta como moderado y asegura que quiere una transición de poder pacífica para Siria. Lo cierto es que con la entrada de los rebeldes a las distintas ciudades que fueron tomando en el camino a Damasco, no hubo masacres, saqueos y todo lo que sí se había visto durante la guerra civil. Hay quienes dicen que es posible que realmente haya cambiado, que haya dejado atrás su pasado yihadista, que no sería el primer terrorista que lo hace, y otros analistas aseguran que esto es una ilusión, que al-Yulani es un yihadista pragmático, con un sentido agudo de habilidad mediática y diplomática. Y lo vimos especialmente en esa entrevista que concedió en estos días a la cadena norteamericana CNN. Como suele suceder, solo el tiempo y el desarrollo de los acontecimientos nos permitirán saber quién tenía razón. Allí vemos los festejos tras la caída de Bashar al-Assad y toda la rabia contenida, toda la indignación especialmente de la población civil siria. Y mucho se habló en los últimos días de por qué ahora, también aquí lo mencionamos, por qué los rebeldes salieron hacia Damasco en esta coyuntura. Según las autoridades iraníes, la responsabilidad de lo sucedido, la culpa de la caída de Bashar al-Assad la tiene Israel. Así lo expresó el embajador de Irán en Siria, Hossein Akbari. Hay una pregunta seria: ¿por qué todo cambió tan rápidamente en el terreno en los últimos 15 años? Cuando el ejército sirio enfrentaba una guerra, el régimen sionista cometió muchos crímenes contra ellos. Israel, aunque no menciona a Israel, proporcionó instalaciones y equipos modernos a los partidos de la oposición que incluso muchos países del mundo avanzados no tenían. Por lo tanto, el ejército y el pueblo sirios decidieron no resistir mucho en esta etapa. Atención a esto. Naturalmente, cuando no quieren resistir mucho, sus socios y aliados tampoco pueden desempeñar un papel serio, decía el embajador de Irán. Sin embargo, los analistas en los medios más variados en el mundo coinciden en que los rebeldes salieron a atacar cuando vieron una oportunidad, tras los golpes que recibieron en este último año Hamas, Hezbolá, Irán por parte de Israel durante la guerra y el hecho de que Rusia ocupa la mayor parte de sus recursos y de su atención a la guerra en Ucrania. Y por eso los medios en Israel hablan hoy del efecto dominó. Allí lo vemos en la primera plana del diario Yediot Aharonot y en las fichas de dominó vemos a Bashar al-Assad, Hassan Nasrallah, Yahya Sinwar, Muhammad Deif, o sea, el presidente de Siria o expresidente ahora, el líder de Hezbollah, los líderes de Hamas y otros terroristas que cayeron o fueron eliminados desde el 7 de octubre del año pasado. Así lo expresó en las últimas horas el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una visita a la zona de la frontera en el Golán. Veámoslo. Este es un día histórico para Oriente Medio. El régimen de Assad era un eslabón central en el eje del mal de Irán. Ese régimen cayó. Este es el resultado directo de los duros golpes que dimos a Hezbollah e Irán, los principales soportes de Assad. Se ha generado una reacción en cadena de todos aquellos que quieren liberarse de esta tiranía y su opresión.
Esto también crea nuevas oportunidades muy importantes para Israel, pero no sin riesgos. Actuamos ante todo para proteger nuestras fronteras. Esta zona fue dominada durante casi 50 años por un área de separación que se acordó en 1974, el Acuerdo de Separación de Fuerzas. Ese acuerdo ha colapsado. Los soldados sirios abandonaron sus puestos. Junto con el ministro de Defensa y con respaldo del gabinete, di instrucciones a Tzal para que tome la zona de separación y las posiciones dominantes. No permitiremos a ninguna fuerza enemiga establecerse en nuestra frontera. Al mismo tiempo, actuamos para establecer una política de buena vecindad, la misma que ejercimos cuando establecimos aquí un hospital donde fueron atendidos miles de sirios heridos en la guerra civil. Por último, el primer ministro Netanyahu aseguró que Israel seguirá muy de cerca lo que suceda al otro lado de la frontera y, abro comillas, haremos lo que sea necesario para defender nuestras fronteras y nuestra seguridad. Y vamos a ver qué está haciendo Israel ahora que tenemos un nuevo vecino, grupos yihadistas liderados por el terrorista que estableció la filial de Al-Qaeda en Siria. Estos rebeldes no solamente tomaron las instituciones del gobierno de Siria, sino también los depósitos de armas del ejército sirio, y hablamos del ejército de un país, no de un grupo terrorista, que incluyen misiles de precisión, sistemas sofisticados, armas químicas que Assad no llegó a utilizar contra su propio pueblo y que se había guardado por las dudas para momentos difíciles que se pudieran presentar. Y estamos frente a un país que ahora está sumido en el caos y por sobre todo en la incertidumbre. Por todo ello, ayer, poco después de conocida la noticia de la caída del régimen de Assad, Israel inició una amplia ola de ataques en Siria. Fuerzas terrestres, blindados, tanques israelíes entraron varios kilómetros dentro de la zona de amortiguación, el área de separación entre Israel y Siria, donde está la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación, UNDOF, por sus siglas en inglés. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que este despliegue de tropas en la zona de amortiguación es una medida temporal y que fue coordinada precisamente con esta fuerza UNDOF. Fue la primera vez desde que se firmó el acuerdo de separación al final de la guerra de Yom Kippur en 1974, la primera vez decía que las fuerzas israelíes tomaron posiciones dentro de la zona de amortiguación entre Israel y Siria, y las fuerzas de defensa de Israel en realidad ya habían entrado varias veces, pero era un entrar y salir. Esta vez están allí y hoy todavía a esta hora están allí. Las informaciones oficiales indican, todo el tiempo nos dicen, las tropas entraron varios kilómetros, se desplegaron en varios lugares, todo utilizando la expresión en hebreo mispar mekomot, un número de lugares, que por supuesto esto indica que los reportes oficiales no nos informan específicamente ni cuántos kilómetros son ni dónde están apostados los soldados de Tzal. El ejército, y esto es algo muy importante también que destacan hoy todos los medios, también tomó el lado sirio del Monte Hermón. Todo ello con la idea de crear una franja de seguridad y proteger las fronteras israelíes y sobre todo a la población civil que vive junto a la frontera. Israel también llevó a cabo ataques en otras zonas de Siria, incluso en el centro de Damasco, y según se informó, fueron cientos de objetivos los atacados. ¿Para qué? Para destruir depósitos de armas y misiles en una especie de carrera contrarreloj para tratar de impedir que todo eso caiga en las manos de los grupos yihadistas. El ministro de Defensa Israel Katz difundió esta mañana un comunicado en el que confirmó que había dado la orden para que el ejército israelí destruya
todo armamento estratégico en Siria, dice el comunicado, misiles tierra-tierra, sistemas de defensa aérea, misiles de precisión, de largo alcance, etc. La idea, dicen los analistas, es aprovechar este tiempo en el que no hay un gobierno oficial en Siria, reina el caos e Israel puede así eliminar potenciales amenazas. De todas maneras, Radio Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, informó esta mañana que Israel sí tiene canales secretos de comunicación mediante los cuales hace llegar y ya hizo llegar mensajes a los rebeldes en Siria. Por ejemplo, a través de la comunidad drusa, tanto en Israel como en Siria, por medio de los kurdos, a través de las agencias de inteligencia de otros países con los que Israel trabaja, y por intermedio de Estados Unidos. Y siempre según este informe, el mensaje que ya fue transmitido por Israel, seguramente el primero, fue una advertencia de que los grupos armados no se acerquen a Israel y a la zona de la frontera, por supuesto que no traten de pasar, porque allí, como decíamos, Tzahal está actuando para formar esta franja de seguridad. Las autoridades en Israel también señalaron que tienen respaldo de Estados Unidos para estas acciones y este objetivo. Por supuesto, en Estados Unidos seguramente comprenden cómo es esta situación en la que tenemos de nuevos vecinos a los descendientes de Al Qaeda. En medio de todos estos cambios rápidos por decirlo de alguna forma, understatement se diría en inglés, en Israel también se plantea cómo puede influir toda esta nueva situación regional en Hamás y sobre todo en la posibilidad de liberar a los rehenes que fueron secuestrados en la masacre del 7 de octubre en Israel. Dos grupos de familiares de los secuestrados se reunieron anoche con el primer ministro Benjamin Netanyahu, que les dijo que están dadas las condiciones para avanzar hacia un acuerdo de liberación de los rehenes y que él está dispuesto a aceptar un cese de fuego con Hamás. El primer ministro dijo también que la caída de Assad, que sucedió también debido a nuestras contundentes acciones contra Hezbollah y Hamás, podría ayudar a impulsar el acuerdo para liberar a los rehenes. Fin de la cita. El medio catarí Al Arabi Al Jadid informó hoy, citando fuentes involucradas en las negociaciones, que hay avances y que incluso las partes están en la etapa en la que se definen nombres y datos sobre los rehenes que serían liberados, como así también se transmite información sobre el estado de salud en el que se encuentran. En Israel, las fuentes citadas por todos los medios hoy dicen que hay ciertos avances, pero no tan rápidos ni tan grandes como los presentan los cataríes. Y por sobre todo, en Israel quieren saber si Hamás cambió su postura respecto de su constante negativa a aceptar un cese de fuego temporal y alguna presencia de las tropas israelíes en el terreno. Bien, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Les agradezco todos los mensajes realmente que son tan cariñosos, tan cálidos que me hacen emocionar. Los invito como siempre a seguirnos en el canal, a suscribirse y a compartirlo. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.